algo así. O sea, no hay problemas. Era ¿cómo es le dicen la política del pan y circo, creo que le dicen a esos otros. O sea, no tiene nada de malo porque también había gente que hacía historietas y cosas bonitas para niños en esas revistas. O sea, yo también leía, mi papá me compraba Villiquen, los que llegaban, artefactos Villiquen que llegaban de ahí. Yo que sabía, que había una dictadura en Argentina, yo que sabía que mientras estaban pasando de cosas feas, estaban saliendo cosas bonitas para los niños, ¿no? Algo así, o sea, que casi lo mismo que Ariel, el creador de Tintín, le tocaba, porque él estaba haciendo sus historietas mientras los nazis tenían dueño de pisotear su país. Mira, disculpa interrumpo, pero probablemente yo no he leído hace años que no leo una revista, yo la leí en ese momento. Pero probablemente haya contenidos que tienen que ver pro dictadura, que estén incluidos de repente disimuladamente, pero ahí. Claro. ¿No? Porque si tú llegas a un sitio, al niño lo orgulles con educación, o sea, el niño gana con educación. Claro. Si nosotros podríamos lograr que los cómics entren a las aulas escolares, ahí cambiaría la historia. Es muy interesante. A propósito de eso, creo que han sido demasiado severos con lo que han sido publicaciones en medio dictaduras, en realidad eran publicaciones de corte educativo, Sí, porque avanzadas se daban entre colegios, Villiquen era para que acompañen a los estudiantes, les enseñaban a hacer manualidades, ¿no? Páginas escolares. Exacto, entonces no somos tan severos. Entonces, creo que es porque había una mentalidad de incorporar la historieta dentro de los que justo señala Roberto. Correcto. No, pero digamos, pero no es un asunto de condenar la publicación, está totalmente fascista, nada. Sino que la circunstancia de la publicación en cierto modo engañaba, porque al igual que Perú, Avanzada y esas revistas, el ser un monopolio, porque también la Trujillo y Villiquen es un monopolio, inclusive la historieta argentina durante un montón de tiempo fue un monopolio. O sea, había unas cuantas editoriales y todo lo extranjero estaba prohibido. Entonces, así no asombra que la historieta argentina llegó a vender millones. O sea, llegó a vender, creo que los de Editorial Columba, creo, alardeaban que tenían cifras que se parecían a los mejores momentos del cómic norteamericano o al manga, inclusive, millones de ventas. Y qué casualidad que eso casi termina ya cuando la dictadura se va, cuando llega una democracia que le abre las puertas a los extranjeros, ahí comienza a moverse, como diciendo, se acabó el monopolio, pues. Y ahí tiene a competir por tu vida. ¿Hay algún inconveniente, digamos, en proteger a la industria nacional? No, digamos. Al margen de que sea dictadura. Claro, el lío de la protección a la producción nacional, a la producción cultural. O sea, la producción cultural nacional es que, como cualquier otra producción, suele ser de que como estás seguro en tu puesto, dices, ya, entonces y comienzas a producir lo mismo de siempre. Y la gente comienza a consumir por consumir. Y si es tan débil que cuando llega algo extranjero de nuevo y novedoso, la gente ¡pum! Y se acabó. Eso pasaba mucho en Europa y en Argentina también, porque ellos tenían muchos artistas que trabajaban en agencias, que cuando ellos tenían el monopolio, los artistas dibujaban para agencias internacionales y luego aparecían en varias revistas en Europa y en América. Cuando comienza Estados Unidos a poner sus superhéroes, a moverlos a reconquistar el mercado después de la desaparición de Noir, esas cosas, claro, y la llegada del manga, esas cosas destrozan todo el sistema que se había impuesto, porque a los chicos les encantaban las cosas nuevas y eso nuevo era muy bueno. Brincaron eso y de pronto todas las revistas argentinas y europeas se encontraron con material que ya no estaba a la moda. Me acuerdo que un dibujante, no me acuerdo quién fue, europeo, dijo de que lo que sucedió fue que había revistas en Europa que seguían sacando revistas de vaqueros y revistas de soldados de la Segunda Guerra Mundial, cuando ese tema ya nadie le interesaba. Los hacían por inercia, no había mercado para eso. Esos son los peligros de los monopolios, los peligros de la no regulación. Bueno, justamente hace poco se hablaba, por ejemplo, en Alemania hubo, a raíz de una especie, no corrigen, creo, cuando se hizo una especie de parodia o broma sobre los campos de concentración de Auschwitz, ¿sí? Entonces hicieron una encuesta en Alemania con los jóvenes y verdaderamente ya nadie se acordaba de eso. No creían que había existido. O no creían que había existido. Igual acá, o algo así. Era propaganda, ¿no? Pero es interesante lo que dice. Bueno, la historieta de género bélico, efectivamente, la Fleetway inglesa es la que era una de las potencias, es hasta ahora
una de las potencias en ese aspecto, y muchos dibujantes muy buenos de todo el planeta, pues no había, era como una especie de hacer su licenciatura, ¿no? Trabajando para la Fleetwood, ¿no? Porque decían, ¿y tú dónde jugabas? Decían, yo trabajaba para la Fleetwood. Muchos dibujantes latinos, norteamericanos, europeos, obviamente, trabajaban en la Fleetwood. Ahora, yo quería hacer un hincapié en este aspecto sobre la lectoría. Actualmente hay un gran problema con la falta de lectura de los escolares peruanos, ¿no? Y la historieta, un poco, que es un soporte de papel, puede ser a ver qué opinan ustedes, puede ser un factor en contra el hecho que se enfrenta a la tecnología, como es el internet, las máquinas como el iPad, ese tipo de cosas. Inclusive ha habido toda una polémica en el sentido que decían que ya los chicos no es tan necesario que practiquen la escritura, porque como todos lo hacen en la computadora, no sé qué opinas tú, si la historieta podría ayudar a rescatar, digamos, el hábito de la lectura. No, el escritor no va a ayudar a rescatar nada, el escritor tiene que adecuarse al tiempo. No puede el historieta tratar de meterle un freno a lo que ya no es, pues, ¿no? Si todo es digital, la historieta tiene que ser digital. Claro, ese es de cajón, ese es de cajón. Ahora, la historieta tiene que demostrar su valor a través del tiempo, en estos tiempos. Uno de sus valores es en la parte, como digo, educativa. ¿Por qué? Porque está demostrado que las personas ahora, con la vida apresurada que tienen, ¿no es cierto?, cada vez disponen menos cosas, menos tiempo para cualquier cosa. Ellos prefieren lo inmediato. Si ellos pudieran leerse un cómic en un minuto, de repente lo verían más. Pero un cómic te exige una cierta concentración, una cierta introspección, una ciertas situaciones que generalmente el lector no está acostumbrado. A propósito, mira, yo he estado viendo algunos cómics modernos, sobre todo superhéroes y algunos otros géneros, pero que el texto es mínimo. O sea, hay páginas donde en 3 viñetas hay un par de frases, ¿no? Visualmente son muy interesantes, muy fuertes el aspecto del color, la composición de la viñeta, ¿no? Conseguir la tercera dimensión, poner la perspectiva, el color. Y prácticamente ahora los guionistas están escasos de desarrollar un texto mucho más extenso, cosa que Oesterheld no, es todo lo contrario, es la antítesis, ¿no? Era un guionista que ya con las justas de una viñeta estaba la cabecita del protagonista, porque el resto era puro texto, ¿no? Que tampoco es eso. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, Roberto. Para completar una idea que te iba a decir, es que en estos tiempos, como digo, además que el lector promedio es más culto, digamos así también, porque tiene justamente acceso a muchas más cosas. Yo digo, en esta época la gente no puede preciarse ser ignorante porque está en todos lados, ¿no? Pero los cómics están en internet, están en el kiosco, lo puedes traer a Estados Unidos un 2x3, o sea, no hay límite, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, al ser uno más culto, de repente yo leía algo que era sencillo, por ejemplo, pero yo no, parecita, yo ponía un fanzine, ¿no? De repente sencillo, ¿no? Al inicio de mi carrera de lector. Pero llega un momento que de repente me encuentro con Watchmen. Leo Watchmen y yo después va a ser bien difícil que regrese a apreciar un cómic sencillo, no sé si me entiende. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene a su disposición, si a mí me dicen, y es lo